BBQ Noticias. Mientras trabajabas, Irán decidió convertir a 1 millón de refugiados afganos en un arma migratoria contra Turquía e Irak. Israel interceptó una flotilla con más de 40 barcos, incluyendo a Greta Thunberg y parlamentarias europeas, rumbo a Gaza con ayuda humanitaria, desatando protestas en 5 capitales y la expulsión de diplomáticos israelíes de Italia. Y en Manchester, durante Yom Kippur, un terrorista atropelló y apuñaló a personas frente a una sinagoga, matando a 2 personas. Soy Isabela Briones. Esto es BBQ Noticias, donde las tardes de miércoles no son para ignorar que el mundo acaba de normalizar 3 cosas simultáneamente: usar refugiados como misiles diplomáticos, interceptar ayuda humanitaria en alta mar mientras generas una crisis internacional, y asesinar judíos en el día más sagrado de su calendario porque, aparentemente, 2025 decidió que el antisemitismo violento es estilo retro. Hoy cerramos con 6 noticias que revelan exactamente qué pasa cuando todos los frenos institucionales fallan simultáneamente. Desde Irán usando seres humanos como presión geopolítica, hasta Estados Unidos declarando guerra no internacional contra cárteles marítimos, lo cual suena impresionante hasta que te das cuenta qué significa. Podemos hacer operaciones militares sin restricciones legales tradicionales. Y mientras Europa se reúne en Copenhague para discutir seguridad, el FMI advierte que los aranceles de Trump están creando una inflación dispar que podría colapsar economías vulnerables. Si creían que octubre, el segundo día, traería más calma que octubre, el primer día, hoy les demostramos por qué en BBQ Noticias sabemos que cuando el orden global colapsa, no colapsa gradualmente, explota en múltiples direcciones simultáneamente. Empezamos. Aviso importante. Las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Irán instrumentaliza a los refugiados cuando los humanos se convierten en misiles. Comenzamos con la noticia que redefine el cinismo geopolítico. En respuesta a sanciones y bombardeos sobre sus instalaciones nucleares, Irán analiza liberar cientos de miles de refugiados afganos hacia Irak y Turquía como una estrategia más agresiva. Desde junio ya expulsó a cerca de 1 millón de afganos. Además, Teherán retiró a sus embajadores de Francia, Alemania y Reino Unido y aumentó la retórica contra las sanciones europeas. Vamos a traducir esto de lenguaje diplomático a realidad descarnada. Irán está diciendo: si nos bombardean y sancionan, vamos a forzar a millones de refugiados afganos, que ya tienen suficientes problemas, a cruzar hacia sus vecinos, colapsando sus sistemas de asilo y generando una crisis humanitaria que Europa tendrá que manejar. Es usar seres humanos como arma de presión geopolítica. No es una metáfora. Es política exterior explícita. Desde junio, alrededor de 1 millón de afganos ya han sido expulsados de Irán. Ahora planean a cientos de miles, más específicamente hacia Irak y Turquía. No es una deportación por razones domésticas. Es una deportación calculada para desestabilizar a vecinos que Irán considera aliados de Occidente. Aquí está cómo funciona esta estrategia de instrumentalización migratoria. Nivel 1, Irán. Occidente bombardea instalaciones nucleares e impone sanciones. Irán no puede responder militarmente, Israel y Estados Unidos demasiado fuertes. Entonces responde asimétricamente, expulsa refugiados masivamente. Nivel 2, Irak/Turquía. Reciben una oleada de refugiados afganos sin recursos. Sus sistemas de asilo/integración se saturan. Presión política doméstica aumenta, porque aceptamos refugiados ajenos. Deben elegir, cerrar fronteras violentamente o pedir ayuda internacional. Nivel 3, Europa. Turquía históricamente usa refugiados como palanca contra Europa. Si Turquía recibe millones de afganos más, puede amenazar con abrirles paso hacia Europa. Europa enfrenta una crisis migratoria 2.0 que los políticos europeos temen electoralmente. Resultado: presión europea sobre Estados Unidos/Israel para suavizar su postura contra Irán. 1 millón de afganos. No son un arma. Son personas, muchas que huyeron del Talibán, que ahora están siendo forzadas a moverse otra vez por un cálculo geopolítico del régimen iraní. Están siendo usados como presión diplomática sin elección, sin dignidad, sin consideración de que son seres humanos con familias, trabajos y vidas. Es deshumanización operacionalizada como política exterior. Y de Irán usando humanos como armas pasamos a Israel interceptando a humanos que intentaban llevar ayuda humanitaria. Flotilla Gaza interceptada, cuando la ayuda humanitaria es una amenaza a la seguridad.
pasamos a la noticia que desató protestas en 5 capitales simultáneamente. Israel interceptó una flotilla con más de 40 barcos, activistas rumbo a Gaza incluyendo a parlamentarias europeas y Greta Thunberg. Esto generó protestas masivas en Roma, Bruselas, Berlín, Atenas y Buenos Aires. Italia expulsó a diplomáticos israelíes. Turquía, España y Colombia denunciaron la acción y exigieron la liberación de los detenidos. Aquí está el contexto legal/político que transforma esto de incidente naval a crisis diplomática. La flotilla. 40 más barcos con activistas internacionales. Cargamento, ayuda humanitaria, alimentos, medicinas, suministros. Participantes, parlamentarias electas europeas, Greta Thunberg, figura global, ONGs. Destino declarado, Gaza directamente, evitando canales oficiales israelíes. La interceptación. Marina israelí detuvo a la flotilla en aguas internacionales. Argumenta, amenaza a la seguridad, potencial contrabando de armas. Arrestó a los participantes, confiscó el cargamento. Es legal bajo el bloqueo israelí, pero el bloqueo mismo es disputado internacionalmente. Aquí está por qué esto explotó diplomáticamente. Reacciones europeas. Italia expulsó a diplomáticos israelíes, un movimiento fuerte. España/Alemania/Bélgica, protestas masivas ciudadanas y declaraciones del gobierno. Turquía, Erdogan denunció piratería israelí en alta mar. Colombia, Petro exigió la liberación inmediata y considerando sanciones. ¿Por qué es diferente de interceptaciones previas? Israel ha interceptado flotillas antes. Mavi Marmara en 2010 mató a 10 activistas turcos. Pero esta vez, los participantes incluyen parlamentarias electas europeas, no solo activistas. Greta Thunberg involucrada, figura con millones de seguidores globales. Timín, mientras Gaza está bajo el bombardeo intenso que reportamos. Escala, más de 40 barcos es una flotilla masiva, no simbólica. La narrativa dual. Israel, prevenimos el contrabando de armas disfrazado de ayuda humanitaria. Activistas, intentamos llevar ayuda que Israel bloquea, causando hambruna. La verdad incómoda, ambas narrativas tienen elementos reales. Sí, jamás históricamente ha usado ayuda humanitaria para contrabandear armas. Sí, Israel usa seguridad para bloquear ayuda legítima causando una crisis humanitaria. No es blanco-negro. Es gris espeso donde los civiles gazatíes sufren mientras ambos lados esgrimen argumentos parcialmente válidos. Y de la crisis humanitaria en Gaza pasamos a la crisis económica que el FMI advierte se está construyendo silenciosamente. FMI, los aranceles de Trump creando inflación asimétrica peligrosa. Llegamos a la noticia económica que todos ignoran hasta que explota. El FMI emitió un pronóstico mixto para la inflación global frente al aumento de aranceles, mientras en Estados Unidos la inflación básica crece, países exportadores como China muestran presión descendente. Las empresas en Estados Unidos han absorbido parte de los costos arancelarios, pero el FMI advierte que la estrategia puede no ser sostenible. Vamos a desempacar esto porque suena técnico pero tiene implicaciones masivas. Lo que está pasando. Trump impuso aranceles masivos sobre importaciones chinas/globales. Las empresas de Estados Unidos tienen dos opciones. Opción A, traspasar el costo completo a los consumidores, inflación inmediata. Opción B, absorber parte del costo reduciendo los márgenes, inflación retrasada. Hasta ahora, la mayoría eligió la opción B. ¿Por qué el FMI está preocupado? Absorber los costos funciona temporalmente, pero no indefinidamente. Eventualmente, los márgenes empresariales se comprimen demasiado. Las empresas deben elegir, traspasar los costos o quebrar. El resultado probable, una inflación retrasada golpea a los consumidores meses/o años después. Aquí está lo que inflación dispar significa prácticamente. Estados Unidos. Inflación básica creciendo, los costos arancelarios comenzando a traspasarse. Los consumidores pagando más por bienes importados. Pero la economía fuerte puede absorberlo, por ahora. China. Presión inflacionaria descendente, deflación. Menos demanda de exportaciones igual a precios internos bajan. Problema, la deflación puede ser peor que la inflación, espiral económica. Economías emergentes vulnerables. Atrapadas entre Estados Unidos y China.
Si dependen de las exportaciones a Estados Unidos, los aranceles los golpean. Si dependen de las importaciones baratas chinas, esas se encarecen por la logística. Resultado, inflación importada sin capacidad de absorberla. Es como 3 personas en un bote remando en direcciones opuestas. Estados Unidos remando hacia la inflación. China remando hacia la deflación. Las economías emergentes en medio siendo jaladas en ambas direcciones. Eventualmente, el bote se parte. Y cuando la economía global se parte, una crisis financiera es el resultado usual. Y de la crisis económica que se construye silenciosamente pasamos a la violencia que explota súbitamente. Manchester Yom Kippur, antisemitismo violento en el día más sagrado. Pasamos a la noticia que sacudió al Reino Unido y a las comunidades judías globalmente. Durante la mañana, un individuo utilizó un vehículo para atropellar a peatones frente a la sinagoga Hatton Park durante los servicios de Yom Kippur. Luego salió del auto y apuñaló a personas antes de ser abatido por la policía. 2 muertos, al menos 3 heridos. El caso es investigado como acto antisemita y terrorismo. El contexto que hace esto particularmente atroz. Yom Kippur. Día más sagrado del calendario judío. Día de la expiación, 25 horas de ayuno, oración y reflexión. Las sinagogas llenas a su capacidad máxima, incluso los judíos no practicantes asisten. Momento de máxima vulnerabilidad espiritual y física para la comunidad. El ataque. Frente a una sinagoga durante los servicios, máxima concentración de fieles. Método, atropellamiento y apuñalamiento, maximizar víctimas. Timín, durante Yom Kippur, máximo impacto simbólico. Resultado, 2 muertos, 3 más heridos, comunidad traumatizada. Es terrorismo diseñado no solo para matar, sino para profanar el momento más sagrado y generar miedo existencial en la comunidad judía. Aquí está el contexto que nadie quiere nombrar explícitamente. Patrón Post, 7 de octubre de 2023. Desde el ataque de Hamás a Israel y la respuesta israelí en Gaza. Los ataques antisemitas en Europa/EU aumentaron 400 a 600% según diferentes métricas. La mayoría son acoso verbal, grafitis y amenazas. Pero la proporción de ataques violentos también aumentó significativamente. La confusión deliberada. Muchos perpetradores y simpatizantes mezclan la crítica legítima a las políticas del gobierno israelí con el odio a los judíos como grupo étnico/o religioso. Resultado, los judíos en Manchester, París, Nueva York son atacados por las acciones del gobierno israelí que ellos no controlan ni necesariamente apoyan. Respuesta del Reino Unido. Declarado acto terrorista oficialmente. La seguridad en sinagogas/o y escuelas judías reforzada masivamente. Investigación sobre la radicalización del atacante. Esto debe decirse claramente. Criticar al gobierno israelí por sus políticas en Gaza es legítimo. Asesinar a judíos británicos que rezan en una sinagoga es terrorismo antisemita. Uno es discurso político protegido. Otro es crimen de odio mortal. Que algunos confundan ambos no hace la distinción menos real o importante. Y mientras el terrorismo sacude Manchester, Europa está reunida en Copenhague discutiendo seguridad. Cumbre Europea Copenhague, hablando de seguridad mientras múltiples crisis explotan. Conectando con múltiples noticias anteriores, en Dinamarca comenzó la reunión del 7º Summit de la Comunidad Política Europea, EPC, con la participación de 43 países. El encuentro prioriza la seguridad europea, el apoyo a Ucrania, las amenazas híbridas y la reforma institucional del bloque. Apreciemos la ironía del timín. Europa discute seguridad, mientras Irán expulsa millones de refugiados que pueden llegar a Europa vía Turquía. Una flotilla interceptada genera una crisis diplomática con Israel, Italia expulsó a diplomáticos. Manchester sufre un ataque terrorista antisemita. Ucrania, que Europa apoya, sigue en guerra y está inundada. Los aranceles de Estados Unidos amenazando a economías europeas. Es como reunirse para discutir la prevención de incendios mientras la casa está ardiendo en múltiples habitaciones. Aquí está lo que Europa está intentando discutir. Temas oficiales. Apoyo a Ucrania, financiero, militar, diplomático, posible uso de activos rusos congelados. Amenazas híbridas, drones rusos, ciberataques y desinformación. Migración, antes de que Irán decida enviar millones más.
Reforma institucional, hacer a la EPC más efectiva, buena suerte con eso. Tecnología/IA, coordinación regulatoria europea. Desafíos reales. 43 países igual a 43 intereses nacionales divergentes. Las decisiones requieren consenso, imposible en temas controversiales. Estados Unidos ausente/, poco confiable como líder tradicional. Recursos limitados para todas las crisis simultáneas. Europa puede realmente coordinar la seguridad continental cuando Italia acaba de expulsar a diplomáticos israelíes, hay división sobre Gaza. Algunos miembros son más pro-Rusia que otros, Hungría. Los presupuestos nacionales son limitados, los ciudadanos están cansados de financiar crisis. Estados Unidos podría elegir a un presidente que abandona la OTAN, Trump potencial 2028. Y mientras Europa debate la seguridad cooperativa, Estados Unidos acaba de unilateralmente declarar guerra no internacional. Estados Unidos declara guerra a los cárteles, operaciones militares sin restricciones legales. Y cerramos con la noticia que redefine cómo Estados Unidos maneja el narcotráfico. El gobierno notificó al Congreso que considera un conflicto no internacional con los cárteles del Caribe, calificándolos como combatientes ilegales. En paralelo, buques venezolanos fueron atacados y hundidos en operaciones contra el narcotráfico en alianza con la República Dominicana. Venezuela alerta por una agresión a la soberanía. Aquí está lo que conflicto no internacional significa legalmente, y por qué es radical. Guerra tradicional internacional. Requiere una declaración formal del Congreso. Sujeta a las convenciones de Ginebra completamente. Los prisioneros tienen derechos de prisionero de guerra, PG. Las operaciones militares están restringidas a combatientes uniformados. Conflicto no internacional, lo que Estados Unidos acaba de declarar. No requiere una declaración de guerra formal. Las convenciones de Ginebra aplican limitadamente. Combatientes ilegales, sin los derechos de PG completos. Las operaciones pueden ser más agresivas sin restricciones tradicionales. Es básicamente crear una categoría legal que permite a Estados Unidos hacer operaciones militares agresivas contra cárteles sin restricciones de guerra tradicional ni de la aplicación de la ley doméstica. Aquí está lo que esto significa prácticamente. Lo que Estados Unidos puede hacer ahora. Hundir buques sospechosos sin un proceso legal previo. Operar militarmente en aguas internacionales contra el narcotráfico. Matar combatientes ilegales, miembros de cárteles, sin captura/, o juicio. Realizar operaciones en alianza con países, República Dominicana, sin una declaración de guerra. El caso venezolano. Buques venezolanos hundidos. Estados Unidos argumenta, involucrados en narcotráfico igual a combatientes ilegales. Venezuela argumenta, agresión a la soberanía nacional. Ambos tienen puntos técnicamente válidos dependiendo del marco legal usado. ¿Por qué es problemático? Combatiente ilegal es una categoría legal borrosa. ¿Quién decide quién califica? Las operaciones militares sin una declaración de guerra formal erosiona la separación de poderes. Podría establecer un precedente que otros países usen para justificar acciones similares. ¿Qué impide que China declare conflicto no internacional con grupos que considera terroristas en el Mar del Sur de China? El dilema real: los cárteles de narcotráfico en el Caribe son una amenaza seria con violencia, corrupción y desestabilización. Los métodos tradicionales de aplicación de la ley han fracasado durante décadas. Pero, guerra no internacional, sin restricciones legales claras también es peligrosa para el Estado de Derecho y las relaciones internacionales. No hay una solución limpia. Solo compensaciones entre efectividad operativa y gobernanza legal. El miércoles que todos los frenos fallaron. Conectemos estos 6 puntos porque revelan exactamente qué pasa cuando las instituciones, las normas y los frenos internacionales fallan simultáneamente. Irán instrumentaliza a los refugiados, humanos como misiles geopolíticos. Israel intercepta una flotilla, ayuda humanitaria como amenaza a la seguridad. El FMI advierte sobre la inflación, los aranceles creando una crisis económica asimétrica. Manchester ataque Yom Kippur, antisemitismo violento normalizado. Europa cumbre seguridad, hablando mientras crisis múltiples explotan. Estados Unidos guerra cárteles, operaciones militares sin un marco legal claro.
La intersección de estos 6 puntos nos dice que estamos presenciando un momento donde todos los frenos institucionales que supuestamente previenen la barbarie están fallando al mismo tiempo, las protecciones humanitarias, Irán expulsa millones, Israel bloquea ayuda. El derecho internacional, Estados Unidos declara conflicto sin guerra formal. La seguridad física, Manchester ataque terrorista en el día más sagrado judío. La coordinación europea, 43 países discuten mientras las crisis se multiplican. La estabilidad económica, los aranceles generando una inflación asimétrica inmanejable. El patrón que nadie está nombrando, cada una de estas 6 noticias individualmente es seria. Pero lo que las conecta es una lógica de desesperación calculada. Irán no puede ganar militarmente, entonces instrumentaliza a los refugiados. Israel no puede resolver Gaza militarmente, entonces bloquea todo, incluida la ayuda. USA Trump no puede resolver el narcotráfico tradicionalmente, entonces inventa una categoría legal nueva. El terrorista de Manchester no puede cambiar la política israelí, entonces mata a judíos británicos. Europa no puede coordinarse efectivamente, entonces hace cumbres simbólicas. FMI no puede detener los aranceles, entonces advierte sobre las consecuencias que probablemente ignorarán. Es un mundo donde nadie tiene soluciones efectivas para los problemas reales, entonces todos están improvisando tácticas desesperadas que generan nuevos problemas. Las víctimas reales, 1 millón de afganos forzados a moverse otra vez como peones geopolíticos. Los civiles gazatíes muriendo de hambre porque la ayuda humanitaria es bloqueada. 2 judíos británicos asesinados en una sinagoga por un conflicto que no causaron. Las economías emergentes enfrentando una inflación que no crearon y no pueden controlar. Los marinos venezolanos potencialmente muertos en buques hundidos sin un proceso legal. Cuando los frenos institucionales fallan, políticos y líderes siguen haciendo declaraciones y cumbres. Pero la gente real muere, sufre hambre, es desplazada, es asesinada. La gran pregunta. ¿Estamos presenciando un colapso temporal del orden internacional que eventualmente se restaurará, o estamos presenciando una transición permanente a un mundo donde las normas, las instituciones y los frenos simplemente ya no funcionan y todos improvisan violencia/diagonal o coerción porque nada más está disponible? La evidencia de hoy sugiere lo segundo. No porque los líderes sean maliciosos, aunque algunos lo son, sino porque los problemas globales han superado la capacidad de las instituciones diseñadas en 1945 a 2000 para manejarlos. Entonces improvisamos, instrumentalizamos a los refugiados, bloqueamos ayuda, declaramos guerras no internacionales, hacemos cumbres simbólicas, advertimos sobre crisis que no podemos prevenir, y asesinamos por proxy porque la confrontación directa es imposible. Es la normalización de la barbarie mediante la desesperación institucional. Y lo más aterrador es que cada táctica desesperada de hoy se convierte en un precedente aceptable de mañana. Y así cerramos este miércoles, 2 de octubre, Guardianes del Pulso Global. Una tarde que nos mostró a Irán convirtiendo a 1 millón de humanos en armas. Israel bloqueando ayuda humanitaria mientras genera una crisis diplomática con 5 países. El FMI advirtiendo sobre una inflación que probablemente nadie detendrá. Manchester sufriendo terrorismo antisemita en el día más sagrado judío. Europa reunida hablando de seguridad mientras múltiples crisis explotan. Y Estados Unidos declarando guerra no internacional para hacer operaciones militares sin restricciones legales tradicionales. La pregunta que surge de estas 6 noticias no es optimista. ¿Qué queda de orden internacional basado en reglas, cuando todos, Irán, Israel, Estados Unidos, los terroristas, Europa, están improvisando tácticas desesperadas porque las reglas y las instituciones tradicionales ya no funcionan para resolver problemas reales? No tengo una respuesta reconfortante. Porque una respuesta reconfortante requeriría fingir que las instituciones están funcionando cuando claramente no lo están. La verdad brutal es, estamos en un territorio donde las normas internacionales, las protecciones humanitarias, los marcos legales y la coordinación institucional están fallando simultáneamente. Y cuando eso pasa, lo que emerge no es un orden alternativo mejor. Es el caos donde el más fuerte/diagonal o desesperado hace lo que puede salirse con la suya. O como decimos en BBQ Noticias, una tarde donde cada noticia reveló que cuando todos los frenos fallan, nadie frena, simplemente aceleran en direcciones opuestas esperando que otros se salgan del camino primero. Si esto te ayudó a entender por qué octubre, el segundo día, fue peor que el primero no por coincidencia sino porque el colapso institucional acelera geométricamente una vez que comienza, no se detiene solo. Requiere una intervención activa que nadie está proporcionando. Dale like, suscríbete, activa la campanita.
Nos vemos mañana en la edición matutina con las respuestas internacionales a la instrumentalización migratoria iraní. ¿Italia mantiene la expulsión de diplomáticos israelíes o retrocede bajo presión? ¿Manchester revela una red terrorista mayor o fue un lobo solitario? ¿La cumbre de Copenhague produce algo concreto o solo comunicados? Y el análisis, octubre, el tercer día, ¿continuará el patrón acelerante o veremos algún intento de frenar? Soy Isabela Briones. Esto fue BBQ Noticias. Y si te preguntas por qué la cobertura hoy fue particularmente sombría, es porque la realidad lo fue.